¿cómo están? Es un placer que nos acompañen el día de hoy. Bienvenidos al podcast Psicología Clínica al Día. Una producción de Neuroopción Centro Psicológico. Un centro de psicoterapia especializado en terapia cognitivo-conductual ubicado en la Ciudad de México. El día de hoy exploraremos el tema: consecuencias del bullying. Veamos algunos datos o estadísticas acerca del bullying o acoso escolar. Diversos estudios realizados entre los años 2009 y 2018 han demostrado que las consecuencias del bullying están relacionadas con problemas de salud mental. De hecho, los resultados de dichos estudios sugieren que las consecuencias del bullying en la salud mental se relacionan con el desarrollo de diversos trastornos psicológicos que van desde la depresión hasta el suicidio. También a nivel mundial México ocupa los primeros lugares en acoso escolar o bullying. Otro estudio realizado en 2008 encontró que la frecuencia con la que se presenta el bullying o acoso escolar en nuestro país es del 77% en estudiantes de primaria y secundaria. Veamos, ¿qué es el bullying o acoso escolar? El bullying o acoso escolar es un término con el que se describe la conducta agresiva, intimidatoria y premeditada entre niños o adolescentes. Se desarrolla en el ámbito escolar con la intención de causar daño y es constante, reiterada, sistemática en el tiempo. Para considerar una conducta como bullying debemos atender tres aspectos. El primero es el desbalance de poder medido en términos físicos o psicológicos que existe entre el acosador y la víctima. El segundo es la intención manifiesta de hacer daño. Por último, la duración y constancia. A los participantes de esta conducta se les conoce como el triángulo del bullying. Es así que, el acoso escolar se configura por la relación que existe entre sus participantes conocidos como Bully, acosador o agresor. buleado o víctima. Bystanders, espectadores o testigos. Se han documentado diferentes formas de acoso escolar, veámoslas. Bullying físico se caracteriza por la violencia en forma de golpes, empujones, patadas, formas de encierro o daño a pertenencias. El bullying verbal se caracteriza por acciones no corporales tales como poner apodos, insultar, amenazar, discriminar, realizar acciones de exclusión, bromas insultantes y repetidas, etc. El bullying gesticular consiste en miradas, señales obscenas, gestos, etc. El ciberbullying se caracteriza por las agresiones y humillaciones reiteradas por medio de redes sociales e Internet. El bullying físico es la forma más habitual de bullying. En los últimos años se ha mezclado con diversas formas de abuso sexual. Ahora veamos las consecuencias del bullying. Existen muchos estudios que han documentado las consecuencias físicas y psicológicas del bullying o acoso escolar, señalando a las víctimas o buleados como aquellas que sufren las consecuencias más severas. Las consecuencias del bullying son diferentes para cada participante, en función de su rol, pero en general podemos mencionar las siguientes. Desarrollo de trastornos psicológicos. Bajo rendimiento escolar. Desajustes psicosociales. Abuso de sustancias. Ahora veamos las consecuencias específicas para cada participante en esta conducta. Comencemos con las consecuencias del bullying en los agresores. Depresión. Ansiedad. Conducta delictiva. Violencia. Bajo nivel académico. Baja tolerancia a la frustración. No cuentan con objetivos o proyecto de vida. Agresividad. Intolerancia. Las consecuencias del bullying en los agresores a corto, mediano y largo plazo por lo general se relacionan con la actitud positiva hacia la violencia, así como la facilidad con la que generan problemas en donde no los hay. Al paso del tiempo, los agresores incrementan el nivel o grado de sus conductas violentas, situación que les ocasiona múltiples problemas. Veamos ahora las consecuencias del bullying en las víctimas. Las víctimas de bullying tienen un mayor riesgo de tener problemas de salud en la edad adulta. También las probabilidades de ser diagnosticadas con una enfermedad grave incrementan un 600%. Al igual que fumar regularmente o desarrollar un trastorno psiquiátrico en comparación con las personas que no participan en el bullying. Estudios han demostrado que con frecuencia las víctimas de bullying pueden cambiar de rol y convertirse en acosadores. Pero veamos las consecuencias para las víctimas del bullying. Inseguridad. Baja autoestima. Depresión.
ansiedad, dificultad para relacionarse, trastornos psicóticos, esquizofrenia, bajo rendimiento académico, abuso de sustancias, trastornos del sueño, mala comunicación, aislamiento, tensión, estrés, autolesiones. alteración del estado de ánimo. Datos de un estudio realizado recientemente acerca de la relación que existe entre la genética, el entorno y la victimización por bullying. Encontró que los adolescentes con mayor puntuación de riesgo genético para el desarrollo de esquizofrenia y que sufrieron acoso escolar más intenso, desarrollaron experiencias psicóticas con mayor frecuencia que aquellos con menor puntuación de riesgo genético y que no sufrieron acoso escolar. También existen múltiples estudios que han demostrado como consecuencias del bullying en las víctimas el desarrollo de trastornos de ansiedad, depresión y en algunos casos ideas suicidas. Por otro lado, las víctimas desarrollan la conducta explicada por Martin Seligman a la que llamó indefensión aprendida. En sus experimentos encerró a un animal en una jaula y lo sometió a descargas eléctricas. Con el paso del tiempo cambió la dinámica dejando la puerta abierta de la jaula permitiéndole escapar. El resultado final. El animal no hacía el menor intento de escapar a pesar de tener la oportunidad de hacerlo. De la misma forma, las víctimas de bullying aprenden a sentirse indefensos y llegan a considerar que merecen ser maltratados. Muchas personas LGBT frecuentemente son víctimas de este tipo de conductas violentas. Veamos ahora las consecuencias del bullying en los espectadores. Acostumbrarse a la violencia. Individualismo. Legitimar abusos. Las consecuencias del bullying en los espectadores son menores, no por eso carecen de importancia o dejan de ser negativas. Aproximadamente el 70% de estudiantes son espectadores. Un estudio demostró que de dicho porcentaje el 30% de espectadores intenta ayudar a la víctima, el resto no interviene o incluso fomentan la conducta del acosador. Acostumbrarse a la violencia y legitimar los abusos ocasiona la posibilidad de que cuando estas personas se convierten en víctimas de situaciones violentas las consideren como normales. De hecho, estas personas comienzan a generar nuevas ideas y creencias que les permitan de alguna forma justificar la conducta violenta. Ideas que se convertirán en actitudes que las acompañarán en su vida. Analicemos ahora algunas teorías psicológicas que intentan explicar esta conducta. Albert Bandura desarrolló la teoría del aprendizaje social. Esta teoría establece que el aprendizaje se da mediante la observación y considera que, si una conducta a imitar es reforzada, ésta será copiada por las personas con mayor intención. También establece que se aprende con mayor facilidad conductas opuestas o desafiantes a la ley. De hecho, esta teoría afirma que la conducta violenta es un fenómeno aprendido. De esta forma se puede argumentar que los estudiantes aprenden a ser agresivos a partir de la observación de modelos posiblemente en la familia, amigos o incluso en la escuela. Ahora, analicemos brevemente la teoría de la frustración. Esta teoría considera que cualquier conducta agresiva se da como consecuencia de una frustración previa. Desde el punto de vista de esta teoría, el bullying surge de estudiantes que cotidianamente experimentan situaciones frustrantes, los cuales al experimentar esta emoción como negativa y carecer de una adecuada educación emocional adicionada con una autoestima negativa, descargan su agresividad en los más débiles. Una preocupación habitual en los padres es cómo detectar si su hijo es víctima de acoso escolar. Mencionemos entonces algunas señales que pueden indicar problemas de este tipo en los jóvenes. Regresan del colegio con ropa o libros dañados o sin ellos. Presentan heridas o golpes. Tienen pocos o ningún amigo. Se les ve preocupados de ir al colegio. Evitan cierta gente, situaciones o lugares. Demuestran poco interés en el trabajo escolar. Se quedan en casa argumentando estar enfermos. Tienen dificultad para dormir o tienen pesadillas. Se ven tristes, deprimidos. Están silenciosos y sensibles. También, con frecuencia nos piden información acerca de cómo preguntarle a un hijo si es víctima de bullying. Al respecto podemos sugerir algunas preguntas. ¿Qué haces a la hora del recreo? ¿Juegas con otros niños o solo? ¿Por qué? ¿Hay alguien en tu clase que no te guste?
¿Te ha tocado ver que un compañero agreda a otro? ¿Te ha pasado algo similar? ¿Con qué tipo de cosas te han molestado? ¿Lo han hecho por tu enfermedad, discapacidad / desventaja? ¿Lo han hecho porque no te gusta hacer cosas que ellos hacen? ¿Qué cosas hacen ellos? Y mientras, ¿qué haces tú? ¿Hace cuánto tiempo está pasando esto? Para finalizar con este tema, hagamos un breve resumen. Hemos visto en este episodio que el bullying o acoso escolar es una conducta que se desarrolla en el ámbito escolar. Se caracteriza por ser violenta con la finalidad de dañar, lastimar e intimidar a un compañero de forma constante y reiterada. Esta conducta violenta se da debido a la superioridad ya sea física o psicológica del agresor, la cual es aprovechada para abusar de la persona que se considera más débil. Las consecuencias del bullying se relacionan con el desarrollo de trastornos psicológicos y conductuales. Cada participante del bullying experimenta diferentes tipos de consecuencias, pero todas ellas negativas e inciden en su calidad de vida. Motivamos a los oyentes a buscar ayuda si son víctimas de bullying o acoso escolar. Recuerden, amigos, que los trastornos psicológicos deben atenderse de forma profesional. Es importante buscar ayuda, ya que de no hacerlo corremos el riesgo de que los síntomas incrementen. Así es, y no debemos olvidar que muchos trastornos pueden llegar a ser incapacitantes. Como siempre, los invitamos a acompañarnos en nuestro siguiente episodio. El podcast Psicología Clínica al Día es una producción de Neuroopción Centro Psicológico. Visita nuestra página web, neuroopción.com. ¿Ya nos sigues en Facebook? Búscanos como Neuroopción. Suscríbete a nuestro podcast. Recuerden que sin salud mental no hay salud. Hasta la próxima. Gracias por escucharnos.